¿Estamos al aire ya? ¿Llegaron los bots? Aire. Aire, llegaron los bots. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Radar, su programa de cabecera, el programa en el que los vamos a informar sobre todo lo que está pasando en el mundo, que no es poco, no es poco. El programa pasado salimos del cepo en vivo, en directo, lo hablamos en vivo como algo que estaba sucediendo y realmente podía llegar a pasar algo, y porque es un país que siempre prima la incertidumbre y dio toda la vuelta y quizás, al menos hasta ahora, no hubo mayores complicaciones con la salida del cepo, turbulencias, ya vamos a ahondar con nuestro especialista en mercados. Pero yo entiendo que justamente lo que se está buscando es una especie de estabilidad hasta las elecciones de octubre, que calculo que todo gobierno aspira a tener para llegar tranquilo y que la gente los vote y sigan haciendo de las suyas. En cuanto a acontecimientos del último programa, hoy se cumplieron 26 años del lanzamiento de I Want It That Way de los Backstreet Boys. Messi conoció a Lionel Richie, al cantante el cual debe su nombre, y se murieron Vargas Llosa, el Loco Gatti y el Papa Francisco. O sea, tenemos cosas para hablar. Por una cuestión de orden voy a empezar hablando de la muerte del Loco Gatti. Un pedazo del arco se nos murió a todos los arqueros. Un pionero que dejó su legado, impuso un estilo. La gente grande, fíjate que lo ama o lo odia. Los que no lo vieron o les contaron repiten y hablan sobre el personaje de Chiringuito de Jugones, que conocimos todos, que es un anti-Messi acérrimo, pero porque el tipo vivía en España, era una especie de apadrinado de ¿cómo se llama? De Florentino Pérez, y lo tomaba como su padre, decía que Florentino era como su padre, nadie entiende por qué, por eso era tan hincha del Real Madrid. Todos conocimos ese personaje anti-Messi. Mirá cómo me llaman en vivo, qué bueno, probable spam, ¿sabes cómo te dejo? Tranquilos, que suene tranquilo. Yo personalmente, como les decía, elijo quedarme con el Loco Gatti arquero total. Revolucionó el puesto por todos lados y siguió dejando un legado hasta los 44 años, que fue cuando atajó. Atajó hasta los 44, es una barbaridad de tiempo. Tiene récord total de presencias en el fútbol argentino. Discípulo de Amadeo Carrillo, y su legado fue Navarro Montoya, entre otros arqueros que repitieron su estilo. Yo en cierta forma también, de la gente que me vio atajar lo puede atestiguar. Se quedó en el imaginario colectivo el tema de que el Diego le hizo 4 goles porque le dijo gordito. Lo que el Loco Gatti dijo, que ya para la época en la que le dijo gordito al Diego era un viejo de mierda y seguía atajando con 40 años. El Loco Gatti dijo que si Maradona no se cuidaba, iba a envejecer como un gordito o iba a volverse un gordito. Lo cual él mismo dice que el tiempo le dio la razón y que eso fue así, que el Diego envejeció gordito porque no se cuidó, pero tampoco el Loco Gatti era un visionario, sino que ya lo veía con talento como para ser el mejor de la historia. Dentro de lo que yo denomino su legado, no sé si la cámara me puede tomar, pero el, la de Dios que nos dejó el Loco Gatti de los arqueros es prácticamente abarcar toda la superficie del arco o todo el campo visual del delantero y con el cuerpo taparle el posible shoteo. Pero bueno, el Loco Gatti se comparaba con Muhammad Ali, decía ser el Ali de los arqueros. Y en sus términos nunca se retiró, como dije antes, hasta el año 98, que el Boca de Bianchi decidió homenajearlo, después de salir campeones de un clausura, de una apertura. El Loco Gatti atajó en Boca con 60 años, no atajó mal, el partido está en YouTube, les recomiendo que los vean. Lo pasaríamos, pero estamos con el copyright que nos está pisando los talones. Entonces no puede ser tan abierta la posibilidad de mostrarles cosas porque nos censuran. Pásame un traguito de birra, por favor, uno que ya no ve. Fíjate que ya no ve. Les estaba nombrando al principio una cantidad de celebridades. Saludo para todos, bienvenidos a Radar. Salud, Bruni. Ahí entraron los bots. ¿Llegaron los bots? Me quedo tranquilo, están llegando los bots. También desde el programa pasado al día de la fecha murió Vargas Llosa, del cual no tengo tampoco tanto para decir. Ganó un premio Nobel, entiendo, de literatura. Yo nunca leí nada, pero hay mucha gente leída que dice que las cosas que escribió son genialidades y que recomiendan leer algunos elementos en particular de Vargas Llosa. No sé si 6 elementos, libros sería. Yo elijo quedarme con la pelea de Mario Benedetti con Vargas Llosa. Mario Benedetti decía que a Vargas Llosa hay que leerlo, pero jamás habría que escucharlo. Porque es una forma pintoresca, digamos, que encontró de separar obra de artista, Mario Benedetti, si tenemos en cuenta que se trataba de un terrible viejo facho. En el caso de Vargas Llosa, acompañó todas las dictaduras que pudo, por lo menos desde el discurso.
Ahora bien, tenemos que adentrarnos en el tópico muerte del Papa, siempre desde el respeto, como decimos siempre, pero vamos a dejar para el final también el capítulo Moretti, que el presidente de San Lorenzo, campeón de la Supergija, nos regaló quizás el clip de la semana, el clip del año, todavía no lo tenemos determinado, pero vamos a adentrarnos en ese tema después. En lo que refiere al paso a inmortalidad del Santo Padre, se murió el único tipo que podría haber ido al asado de Mascherano, el único tipo que no era vegetariano. Todos nos despertamos el 21 de abril con la noticia de que se había muerto el Santo Padre. El día anterior había oficiado en las Pascuas sin mayores complicaciones, se lo veía incluso de humor. Pero bueno, a los 88 años nos dejó el Papa Francisco. No sé si fue porque el domingo en Pascua jugó infiltrado o si es porque tuvo una recaída de la lesión con la que venía. Pero se murió el líder jesuita de la Iglesia Católica. Es así esto. El jefe de Estado del Vaticano, y también Jorge, que era un argentino, un ciudadano argentino que quizás pueda ser el más famoso de la historia, o el más importante de la historia. El tipo llegó a lo más alto de una de las instituciones más antiguas y más tradicionales del mundo, por eso merece su reconocimiento. El momento en el que llega a Papa, el momento en el que se lo designa, fue un instante que tampoco nos vamos a olvidar tan fácil. Todos nos acordamos qué estábamos haciendo cuando se anunció. Yo en lo personal me puse contento y no entendía bien por qué. Pero bueno, acá en Radar recreamos hace poco el momento del anuncio Ovis Gaudium Magnum. Vimos ese video y reaccionamos en vivo. Pero bueno, volviendo a esa denominación del argentino más importante de la historia, desde acá, por lo menos desde mi humilde opinión, la historia se analiza en contexto. Todo se analiza en contexto, porque San Martín liberó 3 países. Belgrano, siendo abogado, se cagó a tiros en 15 batallas para que no existan más los españoles acá. Y si uno analiza todo en el contexto que tiene que analizarlo, haber llegado a ser papa es altísimo, pero sin la gesta de San Martín, sin la gesta de Belgrano, o si querés nombrar a Favaloro, que también hace algo que salva vidas, hizo algo que salva vidas. Esa afirmación del argentino más importante de la historia a lo mejor menosprecia un poco a los demás, que no tiene ningún sentido tampoco, y en su contexto de no haber existido Belgrano o San Martín, no existía tal cosa como la argentinidad, como ser argentino. Hay algo parecido en lo que dijo ayer Felipe Piña en Cenital, que hay que priorizar un poco el contexto a la hora de analizar las figuras tan emblemáticas, porque si uno no analiza qué tenían alrededor, corre el riesgo de pecar, de repetir las cosas que le vienen diciendo. Acá en algún momento se bardeó al Papa, yo lo tengo que reconocer, hacer un mea culpa por su falta de opinión sobre Medio Oriente, la invasión de Putin a Ucrania y el desastre de Venezuela. Lo que pasa es que sobre Medio Oriente sí se expidió, hay una manifestación simbólica que pone un pañuelo de los palestinos en un pesebre, se habló mucho en su momento del tema, de lo que significaba. Sobre Putin también se dijo que tenía muy buena relación, al igual que con Maduro, que de ahí ya viene el tema del Papa comunista, que a mí me parece que al día siguiente de su muerte, acá le tiro al Gordo Dan, que está todo bien con el Gordo Dan o no, pero que el Gordo Dan diga que es un Papa comunista me parece una locura. Me parece una locura. El día después de que se muere, ¿viste? Pero bueno, en relación al deceso del Papa, de acá de Argentina se multiplicaron por 100 millones las anécdotas del Papa, algunas buenas, otras no tanto, otras inventadas. Dijeron que desde el hospital donde estaba llamaba todo el tiempo a Medio Oriente, llamaba a Gaza para ver cuál era la situación. Yo no sé bien si sobre la guerra de Ucrania, calculo que objetivamente se habrá manifestado en contra porque es una guerra. Pero bueno, está bueno destacar también que post-mortem aparecen un montón de cosas que uno a lo mejor no se había visto y Francisco tuvo un reconocimiento de los abusos de la iglesia, reconoció que detrás de cualquier acto de abuso hay un monstruo que genera un acto monstruoso y que trauma a un niño o a una niña y lo deja de por vida completamente condicionado, por lo menos mentalmente, en su desarrollo psicosexual, ¿no? Si hablamos de las cosas que hacen los curas. Ayer Felipe Piña también dijo que se metió en el tema de los abusos en Estados Unidos, que metió un par de investigadores por el tema de la pedofilia, que echó un par de curas pedófilos que tenían condena y todavía seguían apañados por la iglesia. Eso es bastante revolucionario. Como también quizás nos resulte revolucionario a nosotros un papa futbolero, que no es casualidad que durante su papado se ganó un mundial. Papa hincha San Lorenzo, que ya después nos adentraremos en el tema San Lorenzo, pero el tipo decía que lo escuchaba por radio porque no veía más tele después de una promesa de la década del 80. Que me corrija algún hincha de San Lorenzo, pero me parece que coincide con el descenso de San Lorenzo, así que quizás lo dejó de ver cuando ascendió. Y también tenemos la foto viendo Argentina-Suiza en 2014, con la Guardia Suiza en el Vaticano, o sea que no es que no veía tele, sino que no veía a San Lorenzo por tele, lo escuchaba por radio. Había una foto circulando de sus últimos días en el hospital, antes de que le den el alta y después se muere,
que se veía de afuera, que estaba viendo algún partido de San Lorenzo, San Martín, San Juan, ¿viste? Una cosa increíble que en un hospital de Roma que en un hospital de Roma se esté viendo un San Lorenzo, San Martín y San Juan. Están apreciando la imagen que subió Luis Ventura al momento de enterarse del fallecimiento del Papa Francisco. Él le llevó un disco de Panam cuando fue. Por alguna razón le llevó un disco de Panam, o quizás en su interior tenía otra cosa, no sé bien. Pero el entusiasmo de Luis en esa foto es bastante para destacar. Pero bueno, volvemos al tópico Papa Francisco, que siendo Jorge Bergoglio fue profesor de literatura, de filosofía. En ese contexto fue que conoció a Jorge Luis Borges. Hay una foto que, si la producción me acompaña, podemos mostrar a Bergoglio con Borges. Y tiene un cuento prologado por Bergoglio, Borges, que se llama Cuentos Originales, que vamos a tratar de conseguirlo. No sé si en la biblioteca de tribunales lo tramitarán, pero no sé. Quiero volver al tema de las anécdotas que aparecieron, porque me enteré que la anécdota del Coco Basile, la resumo brevemente. Coco Basile dirige San Lorenzo, creo que en el año 98, y cuenta que echó a un cura del vestuario porque distraía a los jugadores, que le hacía la bendición y lo echó a la mierda, y ese cura posteriormente se convirtió en el Papa Francisco. Si Bergoglio trabajaba en la capilla del club en ese momento, no sé si está comprobado, porque mucha gente empezó a decir que por fecha sería imposible que Bergoglio haya estado en ese momento en el vestuario de San Lorenzo, en el momento en el que dirigió Coco Basile, que fue muy poco además, y señalaban al sacerdote en cuestión como Domingo Pizzuli, lo tengo anotado, un asesor espiritual del club en esa época, que no hay ninguna prueba al respecto de que haya sido Bergoglio el que estaba adentro del vestuario y fue expulsado a los gritos por Coco Basile, como hizo con Sofi Martínez otrora, ¿no? En fin, en resumidas cuentas, mañana empieza el funeral, que prácticamente ya empezó, pero lo vamos a ver si transmitimos algo. Pero arranca la ceremonia propiamente dicha, llegan todos los líderes mundiales, llega la familia de Bergoglio, que le pagó el pasaje a Novarecio, muchas gracias a Luis Bovarecio, que le pagó el pasaje, y lo que se espera de fieles son aproximadamente 6 millones, lo cual me parece una barbaridad que anden 6 palos de personas por el Vaticano, porque es chiquito, es como meter 6 millones de personas en Acasuso. Después del funeral del Papa empieza todo el procedimiento del cónclave con todos los cardenales menores de 80 años que se reúnen hasta llegar a algún veredicto en la Capilla Sixtina, completamente aislado del mundo exterior, sin teléfono, comunicación, acceso a noticias, Twitter, no tienen Tinder, no tienen Grindr tampoco, no tienen nada. Mientras que están en el cónclave no tienen nada. Se vota todo el día, varias votaciones por día. Las mayorías que requieren, también lo tengo anotado, son 2/3 para elegir al nuevo Papa. Participan 133 cardenales menores de 80 años, todos provenientes de 66 países. ¿Quién tiene mayor presencia? Acá analizándolo en términos FIFA. Europa tiene 55 cardenales, o sea que es el que más tiene. América Latina tiene 19, Asia tiene 18, África 17, América del Norte 14 y Oceanía tiene 10. Una vez que se alcance el consenso, ahí prenden fuego la papeleta especial, que no sé qué tendrá esa papeleta, que produce el humo blanco, pero hasta entonces, si hay humo, ese humo será humo negro. Y ahí, cuando sea humo blanco, tendremos al nuevo líder de la Iglesia Católica, o jefe de Estado del Vaticano, para decirlo en otros términos. ¿Quién será el nuevo Papa? Todavía no tenemos ninguna forma de saberlo. Tenemos un análisis de los candidatos, tenemos la profecía del Papa Negro, que también me quiero detener sobre la profecía del Papa Negro. Porque, a ver, Nostradamus dijo que después de un Papa anciano, lo que correspondería sería un Papa Negro y después el fin del mundo. Yo tengo 31 años y en mi corta vida vi 3 papas morir. Los 3 se murieron viejos, los 3 se murieron ancianos. O sea, si los eligen a los 80 años o 79 años, es como predecir que después de un presidente argentino putañero viene el fin del mundo. O sea, cada 4 años sería el fin del mundo, ¿se entiende? Qué sé yo, se dijo hasta que el Papa sería dominicano para poder llamarse el Papacito. Hay un montón de detalles que no llegamos a comprender del tema del cónclave, pero bueno, veremos cómo seguimos. Acá desde Radar los vamos a mantener informados de todo lo que suceda, por lo menos de en vía directa desde Roma con nuestros corresponsales. No sé si voy a pegar otro trago más de birra. ¿Cómo estás vos? ¿Estás bien? Seguimos con el editorial. Pueden apreciar ahí al Papa sin ser Papa, previo a ser Papa, con Jorge Luis Borges. La anécdota, según leí en Twitter en un hilo, después revisemos si esto es verídico o no, la anécdota cuenta que Borges lo hizo a Bergoglio que lo afeite, porque no se podía afeitar porque ya veía como el carajo. Pero bueno, así cuenta la anécdota. Me quedó pendiente de lo que anuncié del editorial, el tópico Marcelito Moretti. Marcelo Moretti, para los que esta semana vivieron en un tupper, es el actual presidente de San Lorenzo en uso de licencia. La licencia se la pidió con motivo de haber aparecido en una cámara oculta, calculo, en Tele9, en el programa de Tomás Méndez. En el programa de Tomás Méndez. Acá se habló de Tomás Méndez ya.
Tomás Méndez es el periodista que mostró la denuncia de Canosa, que no puedo abarcar el tópico Canosa también, porque esta semana murió el Loco Gatti, que es más importante que vivan a Canosa tirando mierda para todos lados. Pero Tomasito Méndez, el de anteojitos, tiene ese clip con Moreno diciendo, ¿vos sos servicio o vos sos...? O yo soy servicio. ¿Por qué tenés la metodología de los servicios? ¿Porque sos servicio o no sos servicio? Hace este juego Moreno con las manos, después vamos a buscar el video. ¿Vos sos servicio? ¿Y por qué tenés metodología de servicio si no sos servicio? Yo creo que sí, Tommy Méndez es periodista servicio. Vamos a terminar después cuál es realmente, si es más periodista o más servicio. Pero bueno, en el video se lo ve agarrando 25 luquitas verdes a Moretti, guardándolo en el saco, en el bolsillo del saco, todo para fichar a un nene. Para fichar al nene de San Lorenzo, un nene, que el hijo de una reconocida dueña de medios de La Plata, que lo fichó, firmó planilla una vez de un amistoso, y nunca más lo convocaron y después se fue de San Lorenzo. Yo creo que no estamos descubriendo nada si decimos que esto en el fútbol es una moneda corriente que sucede bastante habitualmente. Pero parecería ser que a todos nos explota la indignación o la sorpresa cuando lo vemos, porque lo vimos, es porque lo vimos. Nos impacta la imagen, es fuerte, nos imaginamos que es algo que pasa constantemente, pero es fuerte, es fuerte. En mi experiencia personal, yo tengo gente conocida que trabaja en el ambiente del fútbol y me han llegado a decir que puede pasar que una autoridad del club baje un entrenamiento a decirte que juegue, ese chico tiene que jugar, ¿eh? ¿Qué haces sentado afuera? Tiene que jugar. Vos lo tenés que poner, no te importa la razón. Vos lo tenés que poner, tu trabajo es ponerlo, si no buscamos a otro que lo ponga. Estas cosas suceden. Pero a uno lo lleva a preguntarse cuando ve la impunidad con la que se maneja Moretti, ¿cuántos pibes habrá que no tienen $25.000 para adornar a nadie? Pero igual sueñan con jugar en primera, o que su club lo fiche, van a una prueba y sueñan con que el club lo fiche. Llegar hasta la reserva por lo menos. Esto va todo en contra de eso, va en contra de la motivación que tienen 10 millones de pibes de jugar en algún club y no salvarse, jugar en su club. Y después si se salvan calculo que será también parte del asunto. Pero ayer lo escuchaba a Andrés Ducatenseiler, que le mandamos un saludo, que generalmente nos mira, decir que no nos olvidemos que Mauricio Macri, porque siempre la culpa es de Mauricio Macri según Duca, prácticamente en cadena nacional dijo que le pidió a Riquelme que fiche al 9 de Qatar por su amistad con el emir de Qatar. Sin pensar en ningún momento que por ahí en Boca podía haber pibes en la reserva esperando su oportunidad hace quién sabe cuántos años. No sé, a lo mejor los negocios de Macri, viste, él prefería quedar bien con el emir de Qatar antes que darle la oportunidad a un pibe. Y eso que Macri ya tenía plata, viste que en una época se decía, Macri tiene plata, ¿cómo va a robar? No, ¿cómo va a ser amigo del emir de Qatar? Seguramente se lleva bien, debe jugar a la Play, no creo que haga negocios. ¿Para qué si ya tiene plata? La reputa madre que los parió. Independientemente de estos $25.000, también la cuestión me parece que radica en otro lado. Hay un debate sobre si el jugador de fútbol se nace o se hace, o cómo es que se forma. Y sin pegarle al pibe, que yo no sé ni cómo se llama, vemos una foto espectacular de Moretti, el chico evidentemente no tenía talento como para jugar en San Lorenzo. Lo ficharon porque la vieja pudo poner sus 25 calinas frescas sin que las cuente Moretti. Si no hubiese seguido jugando, el chico sale a hablar o estaría fichado por San Lorenzo o por otro club. La guita se llevó puesto el factor talento, se lo lleva todo puesto. No puede dejarse de lado en un deporte de tan alto rendimiento como es el fútbol las condiciones naturales de los jugadores que tenemos en nuestro país, por lo menos. O sea, las condiciones de nacimiento son muy importantes para trabajar sobre eso, para partir de una base sólida, no para... a partir de que llega un pibe a primera empezamos a trabajar. No se puede, la base tiene que ser muy sólida. Si la base es solamente la cantidad de guita que tienen los padres, nuestro fútbol va a ser cada vez más mediocre, vamos a tener cada vez más equipos en primera con jugadores espantosos. No sé, me desvío un poco, me fui un poco del hilo, pero voy a volver a Moretti. A lo mejor con muchos amigos míos de San Lorenzo en esto me van a saltar a la yugular, pero me parece que de un tiempo a esta parte yo lo que advierto es un club devastado. Con todo respeto, un club devastado. Invadido por la desgracia. Campeón de la Supergija. Tiene tipos de 28 años en la reserva. No es normal esto. Compran paraguayo para la reserva, meten triangulaciones. El caso de Bombergard, alguna vez acá lo hablamos, Bombergard le pegó cierta boludeada a San Lorenzo, se fue a negociar con un club italiano porque se quedaba libre en junio, en julio, no sé. Lo dejaron ir, lo putearon y después lo dejaron volver. De última, mantenete en tu postura. Si vos lo dejás volver, sos un club devastado, hermano. Y ahora lo putean a Bombergard porque no salta. En el momento en el que sucedió la cuestión del Gordo Ortigosa, con todo respeto a lo de Gordo, nos llegó a todos el video de Ortigosa pegándole de 3 dedos un tiro libre a la señora. Es horripilante, parece una apología a la violencia de género lo que estoy diciendo, pero Ortigosa sigue metido en el club. Y hoy Ortigosa denuncia a Moretti. Es un pelado peleándose con otro por un peine. Déjense de hinchar los huevos, estoy hablando muy lejos del micrófono además. Qué sé yo, me parece que viste, están destrozados de adentro para afuera, de afuera para adentro, y cuando aparecen estas cosas, este cimbronazo parece ser más fuerte, porque se rompe de adentro para afuera. Es un dirigente interno que lo votaron, que es hincha, que eso hace 7.000 años, no sé. Realmente no sigo la política de San Lorenzo tanto, yo no sé si es del tinelismo, si viene del tinelismo y se peleó, si viene del riñón de Miele,
Pero lo que él dijo fue que esto es culpa de Tinelli y Lamens, que lo están operando con esa cámara oculta, que tampoco parece tan sofisticada. Y Moretti también parece hasta darse cuenta de que están haciendo una cámara oculta, no sé. Acá en Radar la vamos a ver de vuelta igual. La vamos a analizar cuadro por cuadro y vamos a emitir un veredicto, sobre, como solemos hacer, sobre culpabilidad o no del señor Moretti. ¿Sí? Cerramos el tema Moretti. Yo después de este editorial voy a tener que tomar mucho aire, pero bueno, voy a cerrar diciendo que la monogamia contractual del presidente con Fátima duró de julio a abril. Seguidamente vino la fusión romántica con Yuyo González, que se los ve por primera vez en un Teatro Colón, si no me falla la memoria, también en julio. Y ahora en abril, aparentemente, el presidente está comenzando un vínculo con Mariana Bray, que le mandamos un saludo, que siempre nos ve también. Pero esto nos lleva a preguntarnos quién sigue el próximo julio de 2025 o 2026 para el Mundial que viene como novia del Jabo. Acá en este programa nosotros vamos a tener el primer prode oficial de pareja del presidente, señores. Tenemos previa del Superclásico, la posible intervención de San Lorenzo, análisis de mercados, políticas de Donald Trump y muchísimas cosas más. Les agradecemos la predisposición. Abróchense los cinturones. Esto es Radar, señores. R.L. Stein. Cuidado, espectador. Está a punto de llevarse un susto. Escalofríos.